Buenas, bienvenido a tu canal, Nancy a Crochet. Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación, así no te perderás ninguno de mis videos. Hoy vamos a realizar estos preciosos sombreritos. Como verás, este es como el sombrerito, es el mismo patrón sombrerito volteado, pero que tú lo puedes utilizar haciéndolo de diferentes colores o también lo puedes hacer así y te quedará arruchadito. Aquí te traigo varios videos, varios modelos y lo vamos a hacer con las tapas que tú utilices de tu refresco, de leche, de jugo. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar haciendo nuestro anillo mágico. Mire, así comenzamos. Y en este anillo vamos a hacer 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así vamos a comenzar. Jalamos el hilito y vamos a cerrar con un punto deslizado. Diga qué número de hilo y aguja. Este hilo es de 1 milímetro y la aguja es de 1.7. Aquí ya vamos a comenzar. Como vamos a comenzar, yo lo voy a hacer así igual, en 2 tonos. Este anillo yo no lo voy a cerrar con ese hilo, sino que voy a alar enseguida mi hilo, el otro color, con que voy a comenzar en la otra vuelta, ahí halo ese enseguida. Y hago mi punto deslizado, aprieto el hilo y aquí comienzo a hacer 12, aquí voy a hacer en aumento, 12 medios puntos. 2 puntos en cada punto de base. Así voy tejiendo esta vuelta. 4. Aquí ya termino la vuelta, mis 12 medios puntos. Como yo voy a hacerlo en 2 tonos, entonces no termino el punto sin terminar y agarro la hebra con que yo voy a comenzar. Yo voy a entrar en el medio de la cadena. Mire la cadena y voy a entrar en el medio de la cadena con un punto deslizado. Y en ese mismo punto hago mi medio punto. Cuando tejemos con 2 hebras para que no nos compliquemos tanto y se nos enrede, usted pone uno del lado derecho y otro del lado izquierdo para que los 2 hilos no se confundan y usted pueda tejer con mayor facilidad. Aquí vamos a hacer un punto y un aumento. Así vamos tejiendo y terminamos esta vuelta con 18. Usted haga su cambio de color como corresponde para que le quede, mire que usted ve aquí, no le ve sino sus puntos donde van, haciéndole su cambio de color. Mire, en todo el contorno, todo su cambio de color, mire. Y se le pone su tapita y luego se tapa aquí con su forrito y mire, se le hace aquí para colgarlo como un llavero. También lo puede utilizar como mire, tiene un gancho para ponerlo. Aquí su llaverito, usted lo utiliza de la mejor forma. Así va haciendo un punto y un aumento. Así vamos tejiendo. 18 medio punto. Aquí ya llegué. Lo voy a cambiar por el otro hilo verde, que es el que estoy tejiendo. Entonces aquí yo, sin terminar, comenzamos a agarrar esta lazada. Este es el punto deslizado que yo hice y este es el medio punto. Aquí es que yo voy a entrar a hacer mi cambio de color, es el primer punto. Pero como yo estoy haciendo el cambio de color y quiero que me quede perfecto, yo no voy a tejer aquí, yo entro entre el medio y hago lo mismo que hice al comenzar. Mire, y entro y hago mi punto deslizado y después hago mi medio punto. Yo tengo un video del cambio de color. Si no lo has visto, te invito para que lo veas. Mira, aquí comienzo a tejer
2 medios puntos y un aumento. Y termino esta vuelta con 24 medios puntos. Así voy tejiendo. Aquí ya voy a hacer la vuelta 5. Dejé mi punto sin terminar y agarro mi lazada con este para irlo haciendo mi cambio de color. Este es mi punto deslizado. Aquí no entro, entro entre el medio de las dos hebras y hago mi punto deslizado y hago ahí mismo ese medio punto. Aquí entro. Cuando lo haga, no lo apriete tanto. Eso fue lo que me pasó aquí, porque después le cuesta para entrar a agarrar la hebra. Aquí hace 3 medios puntos y un aumento. Y termina esta vuelta con 30 medios puntos. Bueno, y aquí termino y no agarro sino mi otra hebra. Aquí, así. Y entro no en el punto deslizado, sino aquí. Y aquí voy a agarrando la hebra de atrás. Aquí. Así voy tejiendo los mismos 30 medios puntos. Así voy tejiendo. Así vamos tejiendo. Agarrando la hebra de atrás. Los mismos 30 puntos. Un punto en cada medio punto agarrando la hebra de atrás. Entonces ya aquí ya llegué, pero no voy a cerrar porque voy a agarrar mi otra hebra y cierro con esa. Entonces aquí que ya voy a comenzar, empiezo a hacer entre el medio mis 30 medios puntos, pero lo vamos a hacer desde las 7 hasta la 11. Aquí mismo ya agarrando toda la hebra. Así vamos tejiendo, desde las 7 hasta la 11. Cuando vaya finalizando la vuelta 11, volvemos. Así, agarrando toda la hebra. Entonces, mire, ya así va quedando el sombrerito. Aquí ya llegué al final y voy a agarrar esta hebra. Sin terminar, aprieto y agarro y entro en el medio para agarrar mi otra hebra. Este no lo voy a tejer, tejo aquí, ese es el punto deslizado. Y hago para agarrar la otra hebra y hago mi punto, mi medio punto. Pero aquí vamos a agarrando la hebra de adelante. Aquí vamos a hacer esta y apretamos esta otra. Y vamos agarrando la hebra de adelante haciendo en aumento. 2 en cada medio punto. Agarrando la hebra de adelante en aumento, haciendo 2. Y terminamos esta vuelta con 60 medios puntos. Así vamos tejiendo. Bueno, ya aquí termino ya esta vuelta. Entonces voy a agarrar mi otra hebra, aprieto esta y aquí ya sí voy a agarrar todo el punto. Este es el punto deslizado. Yo voy a agarrar mi medio punto. El punto deslizado no lo agarro. Y voy tejiendo medios puntos, ya agarrando toda la hebra completa. Un punto en cada punto, desde la 13 hasta la 15. Así voy tejiendo, un punto en cada punto. Desde la 13 hasta la 15. Nos vemos al finalizar la vuelta 15. Entonces ya aquí ya termino. Como lo voy a terminar porque ya aquí esta es la última vuelta. Lo voy a terminar con este mismo color. Entonces le dejo una hebrita no lo voy a terminar con punto deslizado, sino que lo voy a hacer una hebrita para hacerle aquí su puntito para que quede lo limpiecito y todo redondito. Mi tijera. Aquí, así. Y ahora lo vamos a terminar aquí. Así le tiene que quedar. Y usted le pone su tapita aquí. Su tapita aquí así. Así, colocada ahí así. Mire. Ella queda así.
Ahora voy a hacerle esto, vamos a hacérselo para que usted vea cómo es. Y aquí este también lo corto. Lo cortamos también, ya le vamos a mostrar. En este medio, este se lo salta y entra aquí. Aquí entra. Y entra entre el medio de la cadena. Así. Así. Mire cómo le va a quedar. Le va a quedar la misma cadenita en toda. Y este hilo lo pierde. Por aquí lo va perdiendo. Así. Y esto después que se lo corta. Así. Bueno, mire, esta es la tapita que le vamos a colocar aquí. Usted esto aquí le pone su relleno. Un poquito de relleno para rellenarlo. Y luego le coloca la tapita esta en la tapa. Así. Esta la hacemos igualita que aquí. Este mismo fondo que está aquí es el que vamos a hacerle acá. Eso le va a calzar igualito. Es desde la vuelta un anillo mágico con 6. En la segunda los 6 aumento 12. En la tercera 18, un punto y un aumento. En la cuarta 2 puntos y un aumento. Y en la quinta 3 puntos y un aumento. Ahí lo terminamos. Y aquí lo vamos agarrando. Mire la hebra que usted dejó cuando agarramos la hebra de adelante y quedó la hebrita atrás. Esa es la que vamos a ir agarrando y lo vamos cosiendo. Así lo vamos cosiendo, agarrando esa hebra y aquí está completa. Y lo vamos cosiendo así. Así lo vamos uniendo. Todo en contorno. Así lo vamos cosiendo hasta llegar aquí. Cuando esté listo se lo vuelvo a mostrar. Bueno, mire, así quedó el sombrerito que hemos realizado hoy. Mire que usted no le ve el cambio de color. Aquí. Eso donde está todo redondito. Mire qué práctico, fácil y muy rápido de hacer. Y con muy poquito material, con lo que nos va quedando. Y con las chapitas de la leche, de refresco. Bueno, usted puede ir reciclando, que mire qué cosas tan bonitas usted puede hacer. Bueno, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, compartirlo, activen la campanita. Espero que me apoyen. Gracias y bendiciones.